Hoy vamos a hablar de fútbol sobre el agua. Hoy toca hablar del ascenso del Venezia. Alzala alta perché oggi è più bello essere italiani. Alzala alta, capitano. Y para hablar del ascenso del Venezia, tenemos obviamente a caras conocidas como Carlos Escudero. Me tenéis a mí, que ya estáis cansados de verme, pero sobre todo tenemos un personaje, porque no es otra cosa que eso, que en este canal se ha identificado como un fan y acérrimo del Venezia, y es su gran motivo de unión al calcio. Rafa Iglesias, ahora sí, es tu momento en cámara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Encantado de poder pasarme por aquí otra vez y hablar, pues bueno, para algo que tengo controlado del calcio, para hablar de un equipo que tengo controlado, pues bueno, muy contento, muy contento. Vamos a dar contexto. Rafa, es verdad que la Serie A no es su liga, pero sí hay un equipo que le motiva. Hay dos equipos que le motivan a continuar con nosotros trabajando. Uno es la Fiorentina y su Conference League. Ya no No, tendrá ya ese no. motivo. Bueno, hay tres Ya no motivos. tiene. Hay tres motivos. El Venecia, la Fiorentina Sí, y cualquier equipo que clasifique a Conference League. En este caso, esta claro. temporada Ahora, será el Atalanta. el año que viene, su corazón está dividido. Será del Atalanta y el Venecia. Y así No, sucesivamente hasta del que el Atalanta Venecia. solo en Conference. Del Atalanta solo en Claro, Conference. así sucesivamente hasta que el Venecia clasifica a Conference, que ¿Qué lo entonces hará? será solo. ¿Qué lo hará? Que lo hará en algún momento. Tenemos a Carlos Escudero y hoy vamos a hablar precisamente de un equipo que ya tuvimos recientemente en Serie A, Carlos. Iván es de esos equipos que podemos decir que fueron pioneros entre cuartista, ¿no? Porque nosotros Sí. cuando hicimos el canal, el Venecia en este caso estaba en Serie A, y era un equipo que ya empezó con un toque humorístico, ¿no? Porque nos gustaba cómo jugaba, nos gustaban sus jugadores, pero no metían gol ni al arco iris. Entonces ya empezaron las bromas del canal con el Venezia, que hasta la última jornada pensábamos que pues, se podía llegar a salvar, porque estaba ese partido contra la Juventus, ¿no? Que era o el Venezia se salvaba o la Juventus iba a Champions. Incluso el Venezia se puso por delante en momentos del partido, pero al final la Juventus remontó el partido y acabó clasificando para Champions y por ende el Venezia descendió a Serie B. Pero bueno, igualmente para vosotros, ¿no? Los que habéis conocido lo que es el calcio y su historia este año, ¿no? Que puede ser gente que no tenía ni idea del Venezia, que ha empezado ahora a seguir el calcio, o sí que tenía idea del Venezia, pero no le habían explicado cosas del Venezia, como lo vamos a explicar hoy, pues es un Ujú. vídeo lo que creo que muy interesante. Y así, justo antes de empezar a hablar un poco del Venezia más en concreto, darle a like, suscribíos, porque este Bien, tipo de vídeos son vídeos que nos gusta mucho hacer, ¿no? Porque son de contar cosas, no es tanto tan analítico, de ver un partido, de goles, es más de hablar de un club, de cómo está por dentro, por fuera también hay que hablar un poco de eso. Y nada, y para los que no saben nada de Venecia y solo lo conocen por la canción de Hombres G y porque es una ciudad que está encima del agua, pues aquí os vamos a presentar al Venezia Calcio, que ha ascendido a Serie A. Ujú. Fue de los primeros, fue en mayo. Sí. Y fue de la mano de un equipo muy parecido al del año pasado, porque habían nombres que repetían, que habían estado ya jugando en Serie Sí, A. sí, Pero sí. sí que es cierto que el entrenador era otro, Iván. Y Rafa. Sí, Hay que hablar, hay que hablar primero de esto que comenta Carlos, contextualizar. El equipo seguramente partamos de la idea de que es el que más piezas mantiene. Por cierto, guión escrito por Mario Lozano. Seguramente también sea uno de los equipos que más inesperado nos parecía que pudiese mantener a toda esta plantilla, porque el nivel general de todo este conjunto era altísimo, ya bajando a Serie B, cuando baja en su momento. Cuando se mantiene a la mitad de la plantilla, podíamos dar bueno, podíamos dar a entender que podía hacer un milagro. Efectivamente lo acabó consiguiendo, pero lo consiguió de la mano de Stropa. sí, antes de pasar con el entrenador, bueno, yo tengo, chicos, yo tengo mi propio guión dividido en 10 puntos, ¿vale? Que yo voy a ir compaginándome, por supuesto, con Iván y con Carlos y con el guión de Mario. No vengo aquí a cargarme el trabajo de nadie, que seguramente me despedirán. Eh, para empezar, Por variar. para variar, para empezar, voy a hablar sobre todo de lo deportivo. Voy a hablar sobre todo de lo deportivo. Y empezaré diciendo que el Venecia asciende porque entiende cómo ganar una liga. Entiende que para eso necesita madurez y equilibrio. No necesita un fútbol espectacular, necesita un fútbol efectivo. Un año después de descender, agónicamente, prácticamente en la última jornada, ascendió inmediatamente, lo que supone un alivio para el club. Al final, sabemos que equipos que suelen descender y no ascienden al año siguiente, luego tienen un problema y suelen caer Sí. al abismo algunos. En Italia, de hecho, esto ya. Empoli, por ejemplo, está ahí. Frosinone estuvo el año pasado con un problema serio. Ahora, por ejemplo, lo ha solventado. Sí. Pero sí, es un ejemplo bastante bueno. Sí, y bueno, el primer punto que yo los tengo por títulos, el primer punto que le pongo es una presión enorme.
es el título del primer punto que tengo. Tras el descenso, la ciudad y la afición sentía más la obligación de ascender. Para la afición era más una obligación que un sueño, porque es que si no, lo que decíamos antes, podías caer en un abismo del que igual no saliese en mucho tiempo. Un equipo, porque al final es un equipo que, como dijisteis, mantiene piezas, es un equipo hecho para competir en lo más alto de segunda y la plantilla con más profundidad de la liga. Al final, Claro, a mí eso también te da a indicar que es un gran punto que comentas, de hecho, y de hecho lo tiene Mario por ahí también. Es una plantilla que en el fondo, si no ascendías este año, partamos de la idea que el 90% de la plantilla el año que viene no lo tenías. correcto. Entonces, Correcto. sigue si quieres el siguiente Sí. y vamos comentando. Sí, mira, en la pelea, para finalizar un poquito este primer punto, en la pelea le acompañaron el propio Frosinone que comentabas, el Monza, el Palermo y el Spezia. Pero fueron superiores en una cosa, el Venezia, en la constancia. Al final, con 82 puntos, que son 24 victorias, 10 empates y solo 4 derrotas, lo tienes muy de cara. Al final solo has perdido 4 partidos en toda la temporada y eso te habla de una gran constancia de... Puedes haberte dejado puntos, pero oye, has perdido poco. Y al final terminas la temporada de 38 partidos con 77 goles marcados y 31 encajados. Menos de uno por partido. Es que es una barbaridad, ¿eh? O sea, sí que es verdad que en Italia... Bueno, la Serie B, para que no la vea, es verdad que el salto a Serie A es muy grande. O sea, hay un trecho Importante. táctico y técnico Sí. bastante grande, salvo futbolistas concretos. Por ejemplo, tenemos el caso de Mattia Liberali en la Catanzaro, que seguramente podría jugar perfectamente en Serie A, pero luego a lo mejor miras al resto del equipo y te das cuenta que hay ciertos limitantes. En Venecia no pasa esto. En Venecia yo diría que el 11 titular por lo menos se ha diferenciado claramente lo que es un equipo para jugar en Serie A, en ese Correcto. aspecto. Correcto. Y Y bueno, os doy pie si queréis empezar un poquito hablando con el que yo titulo el punto 2, el arquitecto, Giovanni Stropa. Qué arquitecto, que, Carlos. ¿Qué arquitecto? Bueno, es lo que quería comentar también es que el Venezia baja a Serie B con un poco el objetivo del Monza, ¿no? De no estar muchos años más en Serie B y ya su equipo merecía eso. No es como el Las Verona que va a bajar a Serie B. E Iván y yo tenemos miedo de que no se vaya a quedar 5 o 6 años en Serie B porque la manera en la que baja y con la estructura de equipo con la que baja es muy mala. Entonces, no podemos comparar con otro equipo normal. Entonces, el Venezia finalmente baja a Serie B, consigue fijar a ciertas piezas clave, ¿no? Veremos luego casos de muchos jugadores que el año pasado ya eran buenos en Serie A y decidieron continuar en el equipo de Venecia en Serie B. Y al fin y al cabo, pues lo que decía Rafa un poco, toda esa constancia y todo ese jugar bien y sobre todo liderazgo por un Giovanni Stropa, que ahora hablaremos un poco más de él, pues es lo que ha conseguido que el equipo suba. ¿Y por qué hablamos de Stropa en contexto de Serie B y nos gusta hablar en Serie B? Porque Stropa no es una persona desconocida, ¿no? Stropa fue el mismo que el año pasado, Iván, ascendió a la Cremonese a Serie A, pero no nos quedamos ahí. También ascendió al Monza hace unas 3 temporadas y también ascendió al Crotone. A ver, va siendo hora, porque el año pasado le hicieron una putadilla muy grande, que es que era el entrenador de la Cremonese, ¿vale? Y lo sustituyen, nada más empezar el mercado de verano, por el bueno de David de Nicola, porque era la apuesta personal del club para el banquillo. Bueno, no salió bien. David de Nicola al final acabó siendo para mí uno de los peores entrenadores del año en Serie A. Y Stropa acabó siendo, irónicamente, el mejor entrenador de largo, Rafa, de toda la Serie B. Vamos a Sí, comentar ahora, entrando en unos detalles, que empieza él y luego damos unos pinceladas para entender sí, que este señor merece entrar en Serie A. correcto. Yo al final, pues bueno, este vídeo le voy a robar un poquito el trabajo a Iván en este caso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Giovanni Stropa, un especialista en ascensos, famosísimo por ello, 4 ascensos, se caracteriza... ¿Qué? Y en poco tiempo, hay un poco intervalo entre ellos. Es una barbaridad, en verdad, ¿eh? Yo creo que es el Crotone de Junior Mesías. Claro, no, pero es Crotone, Monza hace poco, Frosinone hace poco también, y claro, ahora el cuarto. Me refiero, es una barbaridad el de registro, ¿eh? Sí, al final, pues bueno, Giovanni Stropa tiene un trabajo defensivo muy sólido, sin ser animales arriba y sin ser obsesivos con esa posesión. Un equipo muy organizado sin balón, mecanismos muy marcados, transiciones rápidas y lo más importante, que es lo que para mí marcó la temporada, es una capacidad para competir en partidos difíciles donde todos se dejan puntos. Muchos equipos tienen rachas, pero pocos la constancia a la hora de puntuar durante 9 meses. Y eso en segunda es un indicio de ascenso. Sí, o sea, yo sobre todo eso creo que es lo que más ha diferenciado también al equipo de lo que es el Monza, porque el Monza tuvo etapas donde también Muy top. sufrió bastante. Mm. De hecho, hasta que, por ejemplo, llega Cutrone, para mí hay una
Sí, una delicada situación en la delantera bastante grande porque, bueno, Keita Balde, por lo que sea, por mucho que le dediquemos el programa, no respondió de la mejor manera. Entonces, partiendo de eso, también es verdad que es un especialista a la hora de entender la formación que más se usa en Italia. Los carrileros no son carrileros realmente, porque son dos futbolistas que parten de muy bajo, Hmm. casi como laterales fijos, y dejan a un central entrar por dentro, y luego suman arriba como si fueran unos animales, rollo, es exigencia casi para el año que viene mantener dos carrileros así de grandes y o sea, y de potentes en la carrera, Ujú. pero sobre todo mantener el bloque. Si mantienes el bloque que tiene un equipo perfecto para él. Hmm. Sí, y al final es un poquito, al final juega con dos delanteros, pero uno de ellos es Yeboah, que mucho tiraba bastante a banda. Sí, un segundo punta que cae mucho por Que cualquier vaya lado. mucho Sí. por banda, que luego hablaremos más de él. Pero centrándonos un poquito en cómo ha ido el transcurso de la temporada sin irnos mucho por las ramas, el tercer punto que tengo se llama inicio, buenas sensaciones, que no fueron primeros desde agosto hasta mayo, no fueron primeros, ¿vale? Para hacer una contextualización, no era una plantilla súper dominante, no era un equipo que se mantuviese primero desde la jornada 1 a la 38, ¿vale? Sí que demostraron que, evidentemente por plantilla y por cómo estaban jugando y por las sensaciones que estaban dando, que merecían estar, por supuesto, peleando siempre en zona alta. Y todos los aspirantes estaban muy juntos, todos los equipos estaban muy juntos, tanto que en la jornada 17 el Venezia estaba tercero con 32 puntos. No fue un inicio brillante, pero sí sólido y estando ahí, al acecho. Claro, es que a mí esto para mí me parece la clave. Yo creo que es un entrenador que lo que ha demostrado en todos sus trabajos, tanto Monza como Crotone, como ahora Venecia, por ejemplo, y Cremonese. De hecho, la Cremonese que asciende lo hace también con la misma formación, la misma estructura de base, mismos mecanismos. Es que es un entrenador que le ha pillado el pulso a la categoría. No le tiembla nunca el pulso para cambiar de un partido a otro, que es algo muy interesante. No tiene miedo a alternar. Sobre todo porque en Italia eso suele pasar bastante, Carlos, que en el fondo un entrenador se casa, nosotros le decimos que se casa con una plantilla o con, perdón, con unos perfiles o un once concreto, y eso lo suele llevar a la ruina, sino que se lo digan a Nicola, precisamente. Y mira que a De Nicole le fue muy bien. Y sobre todo lo que ha pasado en Serie B, se premia otra vez la constancia de este entrenador que ha sabido poco a poco, cuando ha habido malas rachas, no caerse y cuando ha habido buenas rachas, no fliparse, ¿no? Lo veíamos sobre todo por un caso del Módena, ¿no? Nos recordamos ese Módena que en jornada 17-18 iba primero y estaba clarísimo que incluso Pau le dedicó un artículo en nuestra web de que el Módena va a volver a Serie A y ese Módena finalmente no se llegó a meter ni en playoffs porque Serie Qué B. buena, qué Madre buena mía. gafada le he metido. Porque Qué bien. En Importante, ¿eh? Serie B, el estar 5 o 6 posiciones por encima se puede traducir a 2 puntos, ¿no? Es una cosa parecida a lo que vosotros sentís en Segunda División Española con el Deportivo, que a veces puedes estar segundo y Sentíamos. Sentíamos, sentíais, menos mal. sentíais, tienes razón. Pero bueno, más allá también de tener un buen director de orquesta como es Stropa y un buen entrenador, lo que tiene que responder son los jugadores, ¿no? Y entonces ahora sí que vamos a hablar un poco de los jugadores No, y primero, vamos a... perdón, Carlos, quería tocar dos puntillos más. Perdona que te Ahora interrumpa no y te luego puedo ya hablar vamos contigo, si tú quieras. con los futbolistas. Mi cuarto punto se llama inflexión. Que yo el ascenso, que yo aquí hablo de que el ascenso se podría dividir en tres fases. La primera fase, competitividad. La segunda fase, candidatura. Y la fase 3, campeonato. El Venecia rara vez... el ra- el- Alguien le están llamando. El Venecia rara vez tenía días malos consecutivos. Si empataban, la siguiente jornada ganaban. Y si perdía, tenía una reacción muy rápida. Palermo, Monza y Spezia no tuvieron esto. Y es lo que decide ascensos y descensos. De hecho, Palermo quizás sea el ejemplo perfecto de lo que más separa una plantilla que estaba preparada para ascender directo de Mm, hacer un fracaso. correcto. Otro más, de hecho. Correcto. Sí, bueno, un fracaso ya que sobre todo tienen dos nombres, ¿no? Que es Citigroup y se sigue pensando si realmente, ahora con el Girona en segunda división, si quieres mantener ¿no? tanto a Palermo como a Girona en segunda división. Bueno, Yo también te digo, cuidado sí, porque huele a venta. He leído que huele a venta del Girona, ¿eh? Entonces, no estoy muy seguro cómo irá eso. Sí. veremos cómo va eso. Ah, un puntito más, Rafa, que querías comentarnos. Sí, y el punto 5, antes ya de pasar con el punto 6, que lo tengo titulado como protagonistas, que son al final de los jugadores de los que vamos a hablar. En el punto 5, equilibrio, es lo que define este equipo. 77 goles a favor, 31 en contra, una diferencia de 46 en positivos, un equipo que ataca bien, defendía bien, no destacó por ser un bloque de hormigón duro, porque al final sí que es No, verdad que tiene una personalmente. muy buena defensa, pero no es como el Parma, que tenemos ese ejemplo de una sólida defensiva absurda. Es un equipo que solventa bien en defensa, pero sin ser un bloque de hormigón. Y luego arriba
con transiciones rápidas, tampoco era una lluvia de cañonazos. Es que yo creo que está muy bien esa definición. O sea, hay que partir el Venecia en 3 partes, efectivamente, yo creo. O sea, por lo que es la zaga, tenemos gente como Svoboda, por ejemplo, es Schalling, nunca pronunciaré bien su nombre, es Schallinger. Sí, creo que sí. Creo que se pronuncia así. Schallinger, creo que Sí. se llama. Hmm. Que es un chaval que ya estaba en Serie A, se le veían muchísimas costuras en Serie A, para qué mentir. Quizá, me acuerdo por ejemplo de Marc Andali, que tenía mucho mejor pinta y acabó siendo titular en el Genoa este año. Pero por ejemplo Svoboda, que es uno para mí de los mejores centrales de la categoría. Tenemos los carrileros que ya los hemos mencionado, pero luego hay que diferenciar mucho el mediocampo, porque luego ves el mediocampo titular y es Busio, Quique Pérez y Dumbia. Normalmente Dumbia sí que lo puedes asociar a un mediocentro defensivo porque por perfecto lo parece, por lo que es la fisonomía lo parece, pero es que luego te sorprende muchísimo sumándose al ataque. Entonces, ninguno de los tres, Sí, digamos que es un centrocampista capaz de guardar la distancia atrás. claro, es Sí. en plan, y es como un poco como el nuevo fichaje que te comentaba antes, que es el chico este de la Lazio, que se me ha olvidado el nombre, que es un tío de 1,90, que no lo parece, pero que su capacidad de pase largo y pase corto es espectacular. Dumbia De hecho, no es un pasador espléndido, pero sí que tampoco es No. ese perfil recuperador. No, pero de hecho Carlos también habla muy bien del Venecia, lo rápido que se está moviendo. Para mí el Venecia ya tenía un proyecto interesante con Di Francesco cuando bajaban. Ahora que han conseguido reponerse del golpe, para mí es otro equipo que merece la atención del aficionado, porque, hombre, presentar a Toma Basic, que viene de la Lazio, como primer fichaje, que encima este año ha sido titular muchas veces, le metió uno de los mejores goles del 26, equipo laziale a la 26 Juventus. partidos con la Lazio. No, y no a mal nivel, me refiero. Creía que no es tampoco un superstar, pero dentro de lo que cabe parece un jugador para media tabla, por ejemplo. Correcto. Estamos viendo que el Venecia que sube este año, obviamente guardando un poco las distancias, ¿no? Lo que es el Sassuolo, pero su objetivo es no pelear por el descenso, es literalmente afianzarse en Serie A, Claro, porque no pueden, ¿sabes? No quieren, no va a ser un Pisa el tema Venecia, ¿no? El tema Venecia ya sabíamos que iba a luchar para volver a ascender, entonces yo creo que van a hacer un equipo y sobre todo van a intentar olvidar esos fantasmas del pasado que vinieron sobre todo en el descenso a Serie B, porque descendieron con un gran equipo, con jugadores muy importantes ahí en día Serie A. Recordemos, esa zaga de centrales era Fali Candé, Jay Itses, Hans Nicolussi y Gaviria, teníamos al bono de Poyampalo, que se acabó yendo en enero al Palermo, pero que era un equipo con grandes jugadores. Luego en la portería teníamos a Radu, que es el portero del Celta, que ya está otra vez en Europa, es decir, era un equipo con grandes nombres. Y ahora otra vez vamos a mencionar, a pasar fotos, ¿no? Vamos a hablar un poquito por encima de jugador por jugador, no nos vamos a tirar mucho rato, pero sí que es cierto que son jugadores conocidos porque hemos hablado en el canal, ¿no? Ahora es el caso, el primero que has mencionado, Iván, que era Quique Pérez, ¿no? El centrocampista que yo recuerdo haberlo visto en el Valladolid hasta enero, ¿no? Esa primera parte de la temporada que al fin y al cabo acaba descendiendo con dos equipos, Quique Pérez esa temporada, tanto con el Valladolid y con el Venecia. Que te has Pero jodido, pero sí, lo pero hizo muy bien en Serie llegan A, en me enero refiero. y fue un rendimiento instantáneo. Yo recuerdo el primer partido que hace Quique Pérez con el Venezia es de muchos galones, sobre todo muy físico. Vimos a un Quique Pérez que a lo mejor en la liga más táctico no lo habíamos visto, pero aquí vimos un tío que va al choque, que tiene calidad y sí que es cierto que casó muy bien con el equipo al principio. Y esta temporada, pues, se ha notado que llegó bien el año pasado al Venecia y que quería volver a Serie A, porque también así mismo fue su decisión de seguir en el equipo, ¿no? No sabemos si le llegaron ofertas, yo supongo que sí, pero decidió continuar en el Venecia a pesar de solo llevar 6 meses, ¿no? Y la verdad que ha sido una pieza muy importante dentro del centrocampo de Venecia, que ya es de los mejores centrocampos de Serie B, por no decir del mejor, solo por los nombres Vamos, que conlleva. voy a agrandarlo. Para mí es uno de los mejores mediocampos que ha pisado Serie B en los últimos 3-4 años. Claro, porque hablamos de Kiko Pérez. No sé si tú quieres decir alguna cosa de estadísticas, Rafa, No, de no, Quique de Pérez. Quique Pérez os lo dejo a vosotros porque yo al final yo he cogido los 4 máximos protagonistas para mí y Quique Pérez podría ser el quinto, efectivamente. Vale, Pero pues son tres. como vosotros lo tenéis más controlado, prefería dejároslo a vosotros. Y yo del que quiero hablar es del siguiente. Bueno, pues Quique Pérez son 3 goles y 7 asistencias, que está muy bien. Correcto. Sobre todo para ser esa pieza tan importante en un centro de campo acompañado de otras dos piezas que también son muy importantes y también se explica el ascenso fácil, no fácil de Venecia, pero se explica un ascenso que realmente se ha merecido partido tras partido por este tipo de centrocampos, que Iván siempre lo dice, ¿no? Si no tienes un buen centro del campo, no. Y sobre todo en Italia, que a veces en Italia puede ser incluso fácil tener una buena defensa, ¿no? Por la forma de jugar.
puede ser fácil tener un delantero de 1,95 en Serie B que te meta goles, pero al fin y al cabo, tener un buen centro del campo es complicado. Y si tienes 3 piezas, 4 que te responden tan bien, ojo, ¿eh? Y ahora Que sí se que. rompe. Que Dime. ese esquema se rompe un poco, porque claro, o sea, hablamos de lo tradicional en Italia, como por ejemplo, me recuerdo, o sea, el Sassuolo no me vale como ejemplo, por ejemplo, pero el año pasado la Cremonese sube en un centro del campo con Piquel y Colo-Colo, Tú que imagínate. para el que no haya visto a Piquel en el español, creo que no ha tenido éxito ninguno, el No, no lo han pobre era... visto. No lo han visto mucho. Ah, pues no lo controlo, no sé dónde está ahora, la verdad. El No, no, año no, sí, pasado... que ha jugado, pero que ha pasado literalmente desapercibido totalmente. Ah, bueno, pues lo siento, porque la verdad es que en Serie B era un futbolista muy interesante. ¿Qué pasa? Que eran dos centros del campo físicos y normalmente ese tipo de centro del campo te llevaba a subir. Bueno, pues aquí hemos roto literalmente la tradición. Quique Pérez es un ejemplo para mí. Oye, si algún día quiere venir a una entrevista, ya os lo digo, puertas abiertas porque lo que ha hecho en Serie B el año pasado, de momento el rendimiento de Quique Pérez como futbolista global en Serie A y en Italia da para un aprobado sólido. Hmm. Ahora, Rafa, vamos a hablar directamente del jefe. Del jefe, de mi niño mimado, del que vengo dándote la tabarra desde el año pasado. Sí, que te pregunté por él un par de veces qué opinabas. De este señor. De este Nos señor. encanta. Es. Es, es un espectáculo. Es un escándalo. 7 goles, 4 asistencias esta campaña, 66 oportunidades creadas, casi un 90% de acierto en el pase, más de 2000 pases completados. Y lo que más me impacta es que se debería haber ido con 7 asistencias, en vez de con 4. O sea, es una auténtica locura. Lo de Gianluca Busio, bueno, para el que no lo conozca, un interior creativo, muy móvil, capacidad pasmosa para conectar la línea de ataque y defensa y una gran llegada al área rival. No es determinante de cifras, pero es que sin la fluidez que le da al centro del campo y al equipo, no se entendería bien las transiciones rápidas que han permitido al Venecia subir. Es No, que el pero Venecia. hablamos de talento. O sea, Iván, el Venecia que sube la 22-23, o lo 23, sí, la 22-23, ese Venecia que sube, ya está ya Luca Busio en el equipo. 170 partidos lleva. Ya está Es ya que, Luca Busio. Sobrevive en Serie A Yo, siendo de los mejores yo, jugadores del campo y baja en la Serie B el Venecia y sigue en el Venecia. Es decir, yo creo que tiene que haber ya también un sentimiento por la ciudad, por los colores, el bono del Yo, americano, ¿no? yo te digo una. Yo es que iba a decir eso mismo, que mucho cariño le tiene que tener al Venecia porque me parece imposible que este tío no le hayan reventado a ofertas de claro, primera pero, división. Me hombre, yo parece complicado. ya el año pasado estoy seguro que alguna vez hemos comentado el hecho de que Busio no tenía que bajar, por ejemplo. Hmm. Y de hecho el año que baja por segunda vez, o sea, la primera vez que baja con el Venecia, que baja, no tan protagonista en aquel momento, pero baja, ya te daba la sensación de que podía fichar por algún equipo. Ahora, lo de este año ha sido el acabose, ¿vale? Ya está. Porque las cifras aquí de asistencias y goles se me quedan cortas. Es como cuando hablas de futbolistas concretos como Pedri, por ejemplo, para hablar de estadísticas. No estoy comparando a No, Busio con Pedri, no se pero puede hablar con estadísticas de estos claro, jugadores. pero No sí se que es puede. el Pedri seguramente del Venecia. Sí, Eh, sin ningún tipo de duda. Es un futbolista que, si me apuras y sin miedo a decírtelo, podría estar en un equipo que pelea Europa perfectamente. A mí me podría cuadrar. no Que sé si pelea, no, Europa. no de Europa, que pelee. En una Claro, yo. Lazio te tiene que en una Lazio encaja, al lado de A mí Taylor. Un un Udinese. Mira, Un un Udinese sí. Sassuolo no, es que no es lo mismo, pero en un Sassuolo me encajaría. Claro. Un Udinese. En la Uy. posición de Ata. Si se va a Ata, Sí. yo ficho a Busio. Hmm, correcto. No fichas a nadie porque se va a quedar. Bueno, Ojalá. otro jugador que mencionáis, y yo la verdad me ha parecido buena su temporada, pero para mí no es de lo más determinante, es Dumbia. Que eso os lo dejo a Ay, vosotros. qué pérdida, Porque ahora sí se confirma el fichaje por el Benfica, 25 millones de euros. Italiano, además, de la selección sub-21. Otro jugador Otro que se italiano nos va menos fuera. en Serie A, ¿no? Otro que se nos va fuera, no vaya a ser. Hmm. Ya podemos nacionalizar a Busio, O sea, el tío lleva más de 6 años en Italia. Podríamos No, pero, empezar a no, pensar. Aparte, Busio- creo que no ha no, pero debutado con la absoluta. no, pero que Busio ya tiene raíces italianas, si no es que se llama Gianluca. Gianluca, Ya, sí. pero nunca lo han llamado ni para sub-21 ni para. Bueno, no sabemos realmente, ¿eh? A lo mejor él firme con Estados Unidos. Ya tiene 24 años, O sea, no es Porque Eso una de que no es una al ultra Mundial solo, llega. promesa, pero cuidado. solo tiene 24 la frase. Yo quiero ver a Busio de verdad con 28, 29, porque eso puede ser una barbaridad de futbolista. Hmm. Pues sí, Yo creo Después que de lo ahora que es.
es la oportunidad de dar ese pequeñito más que le faltaba tal vez para que a lo mejor a Busio que ha pasado, que a lo mejor le ha llegado una oferta de Lelas y dice, mira, yo para irme a Lelas no me voy del Venecia. A ver, Pero si te llega un Atalanta el año que viene y te dice, mira, Gianluca, vaya temporada que has hecho, quiero que vengas, pues no quiero que bueno, Venecia siga estando como su prioridad. hombre, claro, si viene un Atalanta no, pero me refiero. A ver, yo es que el problema, el problema de Buso claramente, es la deja defensiva. O sea, Sí, la por cosa supuesto. de que la contribución defensiva en Italia es tan importante que la suya es nula. Me refiero, claro, luego, por eso vamos a hablar de este señor. Me refiero, Dumbia, Claro, sin ser un futbolista de la nivel. cosa es. La cosa es. El Venecia ha fichado al chico este del Lazio que nunca me acuerdo el nombre. Basic, toma. Basic. A mí me parece un poco lo mismo. Tiene una irregularidad en el compromiso defensivo muy, muy grande. Sí, ya, pero el problema es que ahí sí que se. El problema de Basic para mí es que es un tío que sí efectivamente va por ese lado. Tendría que ser eso, porque no le da tampoco físicamente ni técnicamente para ser otra cosa como a Busio que sí. Ujú. Tendría que ser Dumbia, pero claro, es que ahora hablando de Dumbia, por ejemplo, hablamos antes de que Pérez se tuvo que multiplicar un poquito más en el choque y en defensa para cubrir un poco lo de Busio. Lo de Dumbia ha sido el descubrimiento directamente del año. Y luego también está por ahí Mateo Dagaso, que de hecho jugó ayer con bueno, con la absoluta de Italia, valga la redundancia, entrando desde el banquillo y tiene también muy buena pinta. Hmm. Tiene pinta también que va a tener bastantes minutos este año. De todo, Pero Dumbia, todo pérdida dura, y pérdida que el año dura. pasado yo recuerdo Dumbia no era un titular indiscutible. Yo Al me acuerdo final, que al final sí, al al final un final poco tuvo sí. más minutos. Iván y yo decíamos que era un jugador que nos gustaba porque era potente, tal, pero que al fin y al cabo con el balón nos dejaba un poco más que desear, ¿no? Porque el Venecia lo que tenía que a la contra tenía jugadores físicos que llegaba muy fácil al área rival, pero entre Oristanio y los colegas que no hacían nada para meter gol, pues Daniel no Fila. servía de nada, ¿no? Hmm. Daniel Fila. Ese sí que Daniel fue Silva, ¿sabes? un descubrimiento, Hmm. coño. Imagínate, pero hablando de eso, Qué mala. una cosa que sí ha estado este año y realmente sí que ha sido necesaria para poder subir más allá de un buen juego son los goles. Y a Iván, este es un jugador que ha hablado pinceladas, ¿no? En ciertos martes de Quitabal, alguna vez ha hablado de él, que es el bono de Adorante. Sí. A mí me gusta mucho. Es. Rafa, a mí me gusta mucho. Para mí. Es el eje del ataque del Venecia. 17 goles, segundo máximo goleador de la liga. Un delantero de área. Enorme. Fuerte en movimientos cortos. Inteligencia atacando espacios. Y gran capacidad para finalizar en pocos toques. Que eso es A importante. ver cómo le explicas a alguien que este chico ha sido 2 años consecutivos capocannoniere de Serie B. ¿Vale? Yo. Con la Juve Stevia, 13 y 17. 17 se lleva el capocannoniere y el año actual con el Venecia. ¡Qué locura! mm, Sí, yo. Si quieres te lo defino en una frase muy corta. No es un delantero espectacular. Es alguien que aparece cuando se le necesita. Y esta Sí, temporada pero lo ¿sabes hizo. qué? Si le llegas a dar un delantero así a Di Francesco, si le llegas a dar un delantero así a Di Francesco, lo que hubiese conseguido es la salvación. Así te lo digo. Pues sí, bueno, yo tengo ganas de ver si le dan continuidad en Serie A, porque de verdad que para el estilo de juego que propone el Mister, yo de verdad me lo quedo. Yo de verdad A mí, Sí, a mí, que es alguien tan clave junto con el que tiene al lado, que ahora en nada hablaremos de él, pero de verdad que ha sido eh, la razón principal del ataque y el eje de todo. y es que el año pasado, Rafa, hablábamos de que había fallo ofensivo, ¿no? Nadie metía gol. Y sí que es cierto que las últimas 5 o 6 jornadas de la temporada pasada había un jugador que sí. quería a más no poder quedarse en Serie A. Y así lo demostraba con goles, asistencias y con un juego espectacular. Que un jugador que había pasado más desapercibido durante la temporada, sabíamos que era pues el típica persona eléctrica, ¿no? Que te puede generar mucho los Ujú. últimos minutos, tal, pero de ahí a ser un jugador importante no lo veíamos. Lo vimos en las últimas jornadas y este año yo creo que John llevó al ecuatoriano. Se ha vuelto a consagrar, se ha consagrado en el equipo, el Sí. 10 del equipo, ya lo era el año pasado, pero a lo mejor no era. No le daba un poquito de referencia, ¿no? Al dorsal que tenía en la espalda, pero este año yo creo que sí. Un jugadorazo al lado de Adorante ha hecho una magnífica temporada. Y yo creo que es uno de esos jugadores que, si no te viene ningún equipo de la Premier de baja tabla a llevártelos, puede ser muy importante el Venezia. Otro de los cuatro que quería hablar, de esos cuatro que para mí son los máximos referentes del ascenso, junto con, por supuesto, Quique Pérez, un futbolista importantísimo, 19 contribuciones de gol, que son más de las que tiene Andrea Dorante.
sin Sí, a ver, sí, acercarse. la cosa es que Andrea Dorante no da un pase de gol ni aunque No, le no, pagues por no. ello. No, es un O tío sea, que hay una diferencia. Claro, ahí está la diferencia. Lo que dije antes, es un tío que en pocos goles te finaliza una jugada. No le pidas un pase. El que da los pases y el que también marcas los goles es este tío. También tiene una media de 3 regates por partido. Y es un tío Pero eso que ya, en es... serie A ya Sí, sí, Lo lleva en pero... la sangre eso. Sí, sí. Y es un tío que es el máximo provocador de penaltis, con 4. Ha provocado 4 penaltis esta campaña. Ya, yo me acuerdo en serie A, el problema es que los tiraba él. Y no sé si los tiraba a día de hoy él, pero la verdad es que en serie creo que había fallado 2 seguidos. Uno había sido irrisorio, no me acuerdo por qué, pero había sido muy de risa uno de los que había fallado. No, Paradiña, yo no puedes. me voy con Carlos a la idea de que el año pasado, durante 32, 33 jornadas, fue absolutamente desastroso. En las Y luego últimas las 6 5. últimas sí que pareció un futbolista bastante aprovechable, la verdad. Yo, a ver, bueno, para el que no lo conozca, para el que sea nuevo, es un extremo vertical, rápido, con desborde y capacidad para romper defensas cerradas. En estos partidos cerrados que hablábamos antes, Iván y Carlos, él era el que aparecía, siempre. Cuando un partido se ponía feo, cuando un partido se ponía complicado, este tío con su velocidad, con el desborde, conseguía romper esos bloques bajos y dar la asistencia o el pase de gol o el gol. O A a mí, provocar el mira, Claro, gol. yo me ha recordado mucho esta temporada a la Mec Banda que hemos visto en el Leche. Sí, sí. a mí un punto más, es un poquito más hacia adentro, creo yo. El de perfil contrario, obviamente, bandas por la derecha, este se inclina un poquito más hacia izquierda, creo. No, al revés, al Al, revés, al revés. La al Mec revés, al Banda revés. es. Ah, Es muy Este Izquierda. chico es derecha, este chico es Claro, por la este chico está derecha. así más a la derecha. Al revés. Sí que es verdad que yo a mí lo que me gusta es la creatividad. Porque la verdad es que ha demostrado que sí que efectivamente eso que mostró en las últimas 6 jornadas lo ha podido mantener. El problema más grande es el salto a Serie A. Yo quizá de los que hemos mencionado hasta ahora, A mí es el que más volvemos a dudas me deja. al tópico de siempre. Ser delantero en la Serie A es muy complicado. Y ser un extremo, sobre todo, porque este chico, por mucho que juegue una delantera doble, Stropa le da libertad para ir por banda. Claro. Eh, es un extremo. Ser un extremo en Serie A es muy complicado. ¿Qué, Yo quizá qué dirías que es peor, ser delantero o ser extremo? ser ser, delantero. delan- ser delantero, porque Es te que yo pegas es lo que contra pienso, es que para mí... Has comparado al peor con el segundo peor, ¿sabes? Sí, sí. No, es que para mí, yo os lo digo sinceramente, lo poco que he visto del calcio, para mí ser delantero en Serie A, prefiero cortarme un brazo antes que serlo, en lo personal. Lautaro te lo puedo decir muchísimas veces. Es una cosa, y me refiero, o sea, es increíble. Pero este chico, quizá de todos los que hemos mencionado, es el que más miedo me da de cara al año que viene, porque Mm. para mí es de esos futbolistas que nunca no, seguramente sí, pero le va a costar romper el salto de primera a segunda división, o sea, de segunda a primera, perdón. Claro, no es lo mismo romper Entonces, una línea defensiva de Serie B que de Serie A. claro, y Hay sobre una todo porque diferencia luego grande. no es lo mismo tampoco ser centrocampista. Por ejemplo, Busio, a lo mejor este año, porque yo creo que ha dado un poquito más en cuanto a Mm. calidad y esfuerzo, sí que creo que podemos ver un Busio a un nivel ya sentado para Serie A. Quique Pérez ya estaba en ese nivel. Sí, A ver, toma Basic, porque es verdad que puede ser un buen fichaje, pero tiene que mirar. Y Dagasu yo creo que está para Serie A. No es lo mismo eso. O Adorante, por ejemplo, es otro caso diferente, porque para mí Adorante es puro olfato y remate. claro. Claro, no importa tanto A lo que hagas. mí se me asemeja mucho a Pío Expósito. Sí, tiene un pequeño símil, remata de cualquier manera, muy acrobático, sí, o sea, un pequeño símil. Mm. Y este para mí es el más difícil, porque claro, ser Claro, creativo ante una línea de 5 es complicado. claro. Es Sí, bastante complicado. sí. Igualmente, hablábamos de Quique Pérez, ¿no? Porque aparte de que nos gusta como jugador, es una persona española, ¿no? Es de España y como nosotros, pues también son jugadores que siempre vamos a apoyar un poco más de por sí, ¿no? Por el hecho de ser español y estar jugando en Italia, porque ya compartimos dos cosas con él, en vez de solo una, de jugar en el calcio. No era el único español en el Venezia, obviamente no ha pasado de la misma forma como ha pasado Quique Pérez, siendo los mejores, pero tenemos un jugador que vino del Córdoba, ¿no? En verano. Iván, tú lo tenías más visto que yo, a este jugador. Sí, y yo Y también. Rafa también. Somos conocidos, ¿no, Iván? De él, Y Rafa prácticamente. también. Sí, aquí lo El año tenemos. pasado, el año pasado y el anterior en el Córdoba, en 2 temporadas hace 25 goles. Si te soy sincero, yo pensé que era un fichaje impresionante. Pero claro, es que luego te llega Dorante y es muy difícil. Claro. Al final, pues bueno, es eso, yo no lo tenía apuntado porque su temporada no ha sido la mejor, sinceramente. También No, es verdad que la verdad. tenía delante a Andrea Dorante, que ha sido de lo mejor de esta temporada, el mejor del ataque, pues seguramente. Y lo tenía muy complicado. Sí que es verdad que le recuerdo un gol en un minuto que entra un minuto al partido y mete gol en un 3-1 contra... No me acuerdo qué equipo. El escudo se parecía al del Genoa, no me acuerdo ahora mismo. Pero...
Catanzaro, creo que. Puede Bueno, ser estoy que, seguro. puede ser que sea el Catanzaro, pero bueno. El Catanzaro al del Genoa mucho no se parece. Bueno, No, pero en la forma. es Sí, que sí, supongo que a lo mejor sí. sí, posiblemente la forma, pero bueno, es eso. Seguir hablando de él que mientras lo busco, ya por curiosidad. No, de él Nada, tampoco podíamos hablar mucho, era simplemente mencionarlo, que era un jugador español que llegó este verano, también es una posible entrevista a futuro, ¿no? No deja de haber estado jugando un año. tiene un dato que es interesante. Bueno, tiene un Contra el dato. Catanzaro, correcto, contra el Sí, Catanzaro. La Catanzaro. Perdón. La cosa aquí con Antonio es que tiene un dato que es. O sea, no tiene malos registros si nos vamos a los números, porque claro, son 500 minutos, creo que eran, o así leí hace poco. Ujú. Y claro, 3 goles, una asistencia. Provoca casi un gol 500, por cada 100 minutos. 539 minutos jugados. Claro, es que cada Tres 100 minutos o algo titularidades. más, Tres cada 100 titularidades. minutos o algo más te genera casi un gol. Entonces no está nada mal, realmente. 150 minutos creo que da la ecuación. Hmm. luego, Pero. Pero en el general, bueno, no ha sido su temporada. Para mí debería volver a España. Sí. Si puede al Córdoba, ya que Adrián Fuentes pinta que va a salir a un equipo también bastante potente. Hmm. Eh, pero eso, la verdad es que su etapa no ha sido comparable a la de Quique Pérez. Correcto. luego también antes de pasar a la portería, ¿no? Que también ha sido importante, quería mencionar un poco por encima grandes jugadores que a lo mejor no tenemos fotografía, pero porque no queríamos hablar más profundamente, porque no queríamos sacarle tiempo a otros. Pero en el caso de Janiot, el francés, el que estuvo en el Parma, Iván sí que lo recuerda, Sí, Hmm. pero son 36 Palmer no parecía nunca que iba a ser un lateral tan ofensivo. Ya te lo Son digo. 37 partidos, 5 goles, 5 asistencias. Por otro lado tenemos a Habs, el de Surinam, bueno, que mucha gente lo conoce por el FIFA porque le ponía la bandera de Holanda, pero al final también tiró para la familia y para poder jugar alguna selección, ¿no? Con Surinam. Son 25 partidos, 13 como titular solo, 5 goles, 3 asistencias. Y sobre todo ya recordar gente que sí que estuvo la temporada pasada, como Esberco, como Sagrado, el belga, ¿no? ¿Te acuerdas del lateral que a veces cuando jugaba Zampano jugaba él? Sí, Temporada pasada, pero el que sí que me hace gracia, porque el Benetti portero siempre ha tenido algo bonito, ¿no? Porque la temporada pasada, recordáis que estaba Radu, ¿no? Un portero cedido por el Inter, que hizo gran temporada, pero no fue titular toda la temporada, porque Stankovic, el que vamos a hablar ahora, se lesionó a final de temporada, y entonces tuvo que no, jugar no, Radu. a media de temporada y vino Radu. Hmm. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ambos porteros seguidos por el Inter, en su Sí, momento, aquí al hay una Benetti. cosa que es también muy curiosa, que es lo mismo que Busio. Stankovic en lo que es la media de temporada que juega, creo que gana 1 o 2 MVPs del partido. Hmm. Y para mí era un portero que merecía quedarse en serie A. Me refiero, creo que tenía. El problema es que no encontró portería, yo creo. O sea, No. Caprile por el Cagliari se quedó. En el Torino yo creo que sí que tenía sitio, pero por algún motivo apostaron por Franco Israel y por Paleari. Paleari no salió mal, pero tampoco es una Hmm. maravilla. Y se fue quedando sin sitio. Luego, ya el año que viene, no creo que tampoco tenga sitio, porque si hay una posición bastante adjudicada en Serie A, es la portería. El Genoa, por ejemplo, ha firmado en propiedad a Bill Joe, y para mí, vaya fichaje, la Hmm. verdad. O sea, a ver cómo le compites. Pero es que es un chico de 9 millones de euros en valor de mercado, que para mí vuelve a ser determinante. O sea, para mí ya tienen portero titular. Si lo Exacto, y mantienen. yo creo Sí, que el Inter. No sé si hay una cláusula de compra, pero igualmente el Inter no va a contar con No, él. creo que ejercieron opción de compra cuando bajaron, ¿eh? sí. Vale, pues no va a contar con él, pero Benetton ya tiene portero para la temporada que viene. Quién sabe si luego va a tirar la. Tenemos que también el mercado de fichajes como es. De momento Sí. pinta bien. Ya firmamos gente como Toma Basic, que es un jugador que ha sido importante dentro de lo que es la Lazio. Ha sido Sí. importante esta temporada porque ha tenido muchos minutos en la Lazio. No es mi jugador favorito, pero estamos hablando del Venezia, no estamos hablando de un equipo que Claro. quiere competir por Europa y me parece un buen. No sé si titular, porque ahora mismo Toma Basic no es titular en el Venezia, pero. Hmm. Bueno, Pero, yo eh, creo que sí. sí, a Sí. ver, al final Ah, claro, si piensa, Dumbia, me se cuentas que va, Dumbia se va, se va a claro. Dumbia, claro. Pero yo Claro, creo es que que van a venir muchos nombres, o sea que no, créeme que no está asegurada la titularidad de Basic la no, temporada que viene. no estoy tan seguro de que fuera a haber tantos nombres, porque yo no es lo mismo, por ejemplo, que la Cremonese, que para mí la No, Cremonese totalmente. sube un poquito, no por accidente, pero sí de forma bastante sorpresiva, porque ya digo, un centro del campo Colo Piquel, pues no pensaba yo que iba a subir Hmm. precisamente. Pero esto es diferente. Yo creo, sí que veo una plantilla que ya estaba preparada para Serie A cuando baja, y para mí no merecía bajar como tal, al menos por juego no merecía bajar, por delantero sí. Ahora tiene el delantero. Tiene a los delanteros enchufados además. Hmm. Otra cosa es que yo hay ciertos perfiles que hay que reforzar. Por ejemplo, si te va Dumbia, no me parece nada mal tener ya atado a Toma Basic. Claro. Si efectivamente puedes comprar un carrilero, que a mí Habs y Hainund me gustan, pero creo que sobre todo el de Surinam se me queda un poquito más corto para lo que es Serie A, sobre todo pensando en lo que es la liga. O sea, un lateral que deja tantísimo espacio a la espalda
y que le cuesta tanto a veces defender la profundidad, hay que mirar ahí un poquito. Y sobre todo ya un plan B, así Yeboah no funciona. También te digo, el bueno de Drake, créeme que va a traer dinero, va a traer jugadores este verano porque no quiere volver a sufrir y bajar a Serie B, ¿no? Bueno, Eh, sigue eh, sin romper su maldición de apuestas, apostó por el Arsenal en la final de la Champions y bueno, pues bueno, por cerrar un poquito con Filip Stankovic, bueno, el símbolo defensivo del ascenso. El serbio de 24 años termina como portero con más porterías a cero, junto con otro, que ahora mismo no eran me acuerdo. 14 o 15, una barbaridad, eran 16, 14 o 15. 16, Oh, 16 porterías a cero. Es un portero muy fiable, un gran uno contra uno, seguro en centros laterales y corners y una gran transmisión de tranquilidad, que al final es eso lo que más... Una cosa que premia mucho a los porteros, que transmiten esa a tranquilidad mí a su defensa y al final, pues eso, muchos partidos decisivos por márgenes mínimos, ahí es donde él marca la diferencia. a mí es lo que más me gustó precisamente de Stankovic. Me parece que es un portero que vive con la sangre muy fría Hmm. y que por eso, solo por eso, que muchas veces ha tenido, por ejemplo, el año pasado, cuando juega en Serie A, yo le recuerdo muchísimos paradones, poquitas momentos donde digas tú, hay duda, y Hmm. Serie B se lo ha comido completamente. O sea, él se ha comido la liga. Entonces, partimos de eso. Yo no creo que haya tantos fichajes si son inteligentes, si son capaces de hacer vender el proyecto a sus jugadores. Si de repente viene el Llano y te quita a Dorante, pues oye, ahí ya tienes un problema. Ya, Veremos, veremos. Y una vez finalizada lo que son la parte de los jugadores, ¿no? sí. Vamos a hablar un poquito más del Venecia Antes como club. de. Sí, no, antes de nada, Carlos, perdona que te interrumpa otra vez. Déjame terminar ya con la parte deportiva, ¿vale? Que son 3 puntitos rápidos. Y ya sí que os dejo libertad para que habléis del precioso Pierluigi Penzo, que es Vale. una locura. Bueno, séptimo punto, la crisis. En ningún momento se vio el equipo en crisis, pero quiero añadir este punto porque siempre estuvieron estables. Sí que es verdad que hubo empates frustrantes, derrotas aisladas, momentos de presión, pero nunca hubo un colapso competitivo. Y si tuviese que definir este apartado con una frase sería: el Venezia ascendió no por superar momentos de crisis y levantarse de ellos, fue por evitar que la crisis apareciese. Para mí es eso, una cosa muy importante. Para mí es el mérito de Stropa. ¿Tú ves las ruedas de prensa el año que viene? Lo veréis. Las ruedas de prensa de Stropa son Hmm. literalmente un tío que si ha perdido, ha ganado o ha empatado, se sienta como si estuviera en la barra del bar y te dice, bueno chicos, al fin de semana que viene. Venga, correcto. Luego, el octavo punto que quiero tocar es el muro, que como dije antes, que es un equipo muy equilibrado, pero al final los goles no salen solo del ataque. Por eso, al final es algo a lo que hay que dedicar un poquito su propio punto. 31 goles en 38 partidos son números de campeón. No, no, es 31 un número goles de récord. encajado. O No sea, recuerdo yo un equipo que defienda tan bien. Prefiero. concedían poco, controlaban el ritmo del partido, sabían sufrir. Luego defendían muy bien los centros laterales y pocos eran las veces que se rompían tácticamente, que eso es lo clave. Rara vez los veías una ruptura táctica. El equilibrio táctico marcó una diferencia enorme. Al final, Iván, Carlos, en Serie B, donde se caracteriza tanto por partidos físicos y con caos. Sí, es que yo creo que es eso, en el fondo que comentamos antes, para mí han roto muchísimo la tradición. Dentro de lo que es el mismo esquema, han roto bastante lo que son los perfiles y Hmm. la tradición a la hora de subir directos, porque yo creo que lo que han demostrado es que, oye, se puede subir con un mediocentro de 3, por ejemplo, se puede subir con un mediocentro de 3 donde no hay una figura defensivamente que sobresalga sobre los demás, sí, Dumbia, pero con muchas aportaciones al ataque, me refiero, con mucha libertad, no es alguien fijo, como por ejemplo lo era Colo Colo en la Cremonese, sin ir más lejos. Hay muchos ejemplos perfectos de esto. Y para mí es eso, es lo que más caracteriza a este equipo. Ha roto con la tradición y le ha salido muy bien, y eso es muy importante. Correcto. Y ya para dejaros paso, dejarme darle el punto al momento definitivo, que es como tengo titulado el noveno punto. Y es que selles el empate con un 2-2 contra el Spezia a falta de una jornada de terminar la liga. Y la verdad es que no hay mejor partido que represente al Venecia de la temporada 25-26 que este. No fue una goleada, ni un espectáculo. Fue un equipo que hacía algo tan simple como hacer lo necesario para cumplir el objetivo. Que muchas veces nos olvidamos de eso, muchas veces queremos que sea un espectáculo, porque al final el fútbol moderno pues busca eso, busca el espectáculo, pero bueno. Y luego, la siguiente jornada, le ganas 2-0 al Palermo, confirmando el campeonato de Serie B para la ciudad. La verdad, muy bien, Rafa.
hay que ponerte ahí con Mario a trabajar guiones porque la verdad que está muy bien. Muy bien, Rafa. Obviamente gratis, pero, Este mes pero hay que ponerte ahí a trabajar cobrarás. guiones. Algo cobrarás. Y con esta masterclass de Rafa, ahora sí que vamos a pasar a lo que me gusta a mí, ¿no? De los clubes no son solo los jugadores, y esta es la parte bonita de que me gusta del fútbol. Esta preciosidad que estáis viendo delante, eso es lo positivo, luego ahora vendrá algo con lo que os voy a bajar otra vez la cara. Pero esta preciosidad es el estadio del Venezia, el Pierluigi Penso. Un Que estadio precioso que cada día me arrepiento de cuando fui a Venecia. Estaba tan lejos de donde estaba mi hotel y mis amigos no tenían muchas ganas de ir hasta ahí. Y como el friki era yo, al final no acabé yendo, pero tengo seguro Como el que que quería obligarlos a todos a ir era yo y era literal. minoría. No pudimos Exacto. ir. claro. Había que coger el Vaporetto para ir. El Vaporetto es como el autobús de agua que hay en Venecia, ya que Mm, para ir hasta esta parte, pues caminando era más de una hora. Entonces tenías que ir en Vaporetto cruzando todo. sí. Y al final no acabé yendo. Es un estadio que te recuerda al del Como, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de una plataforma encima del agua, como es la ciudad de Venecia en sí misma. Y la verdad que es una preciosidad de estadio. ¿Cuál es el problema? Que este estadio tiene caducidad. Ya el Venecia está creando ya Bueno, ya tienen ya el sitio Mm, incluso para su nuevo estadio, mm. que esta temporada no va a ser, pero la siguiente temporada ya creo que ya estará el estadio para poder jugar ahí, dicen. Entonces veremos qué pasa. Encima va a ser un estadio que va a estar en Mestre, que Mestre es la parte terrestre de Venecia. Venecia es todo lo que está encima del agua. Sales de Venecia y tienes Mestre, que es la ciudad, y el estadio va a estar al lado del aeropuerto Marco Polo, que es el aeropuerto de Venecia. Yo Entonces, tengo. toda la esencia del estadio, de lo que es ir a ver el partido de Venecia, la curva de Venecia, que es muy bonita también, pues la vas a llevar fuera de la ciudad, fuera de lo que es el estandarte de la ciudad, y te lo vas a llevar a un descampado al lado de un aeropuerto. Yo tengo una anécdota, ¿vale? Que quiero contar. Y es que preguntaréis, oye Rafa, ¿por qué eres del Venecia? ¿Te enamoraste de la ciudad la primera vez que la viste? Yo os responderé, no he salido de la península ibérica en mi vida, ¿vale? Para dejarlo así, solo... Bueno, si contáis como fuera de la península ibérica, Madeira y las Islas Canarias, igual sí, Aunque sí, igual sí, sí he la verdad salido. que sí. Eh, Alguien le Me aparece ahí está algo. llamando alguien, la madre que me parió. Bueno, no pasa nada. Fallito tecnológico, no pasa Es que nada. a los que son buenos les reclaman, joder. Claro, A mí me han llamado, a Rafa le han llamado, a ti, va, no te ha llamado nadie. ya. A mí no hace falta que me llamen más. Entonces, bueno, para seguir con la anécdota, yo nunca he salido de la península ibérica, más allá de, bueno, Islas Madeira y tal. Eh, este verano me voy de vacaciones y me voy de crucero. ¿Y sabéis dónde empieza el crucero? En En Venecia. Venecia. En Venecia. ¡Ole! A ver si bueno, a ver si me da tiempo, a ver si no estoy demasiado lejos del estadio y puedo ir a verlo. Pero bueno, es irónico que la primera vez que vaya a salir de la península sea para ir a Venecia. Es Ojo, curioso, ¿eh? Es Esperamos el que te lo destino. pases- Es el destino. Esperamos que te lo pases muy bien. Habrá que buscar un sustituto de Sí. realizador en ese tiempo. Exacto. Es en agosto todavía, tenéis tiempo para pensar. Lo Pero cual es es un el mes. motivo, Bueno, es un ya motivo más, buscaremos. Rafa, para que quieras al Venecia. Ya por último, una cosa que hice ya el año pasado, ¿no? Para que conozcáis también deportivamente. Ujú. Aparte del estadio, aparte de la ciudad, pues rivalidades, ¿no? Que a todo el mundo le gusta. Pues el Venecia es un club de la región del Veneto. Y en la región del Veneto tenemos bastantes clubes. Bastantes. Tenemos los de Verona. Que ya no los va a ver, por lo que sea. Vale, tenemos el Treviso, que es un equipo también ya de Serie C, Serie D, no es tan conocido. Pero os puedo decir, el Venecia, los equipos de la región con los que ha jugado más partidos son, a su izquierda, Padua, una ciudad muy cerquita de Venecia, y pues también los Lanerossi y Vicenza, que han subido esta temporada a Serie B, que hacía muchos años, es el equipo que dio a conocer a Roberto Baggio, donde literalmente la Fiorentina fue a verlo una vez y dijo, os quiero. Entonces, son los equipos con los que pues, comparten ese derbi del Véneto. En este caso, la temporada pasada jugó contra el Padova, un Padova recién ascendido, el Venezia le ganó 2-0 ambos partidos, es decir, los derbi lo ganó el Venezia, pero os puedo decir que el derbi más antiguo del Veneto fue un Vicenza Venecia del 1908, quiero recordar. Es Digo el yo. derbi más antiguo de la región, pero el derbi que más ha jugado el Venecia es contra el Padua. Y digo yo, Udinese está en Friuli. ¿Friuli no entra en el Veneto? No, está Veneto y luego está Friuli Veneto. Friuli Venezia Ah, vale. Friuli Es verdad. Giulia. Mm. Venezia Giulia. Eso lo pone en la camiseta, es el patrocinador. Bueno, no es el patrocinador, pero es como la emblema de la ciudad, sí. Sí. Bueno, pues
El Venecia, que realmente no va a tener derbi el año que viene, lo cual es una pena. Habría que buscárselo. No van a subir pronto, también te digo, seguramente estos dos equipos, salvo sorpresa bastante grande. Ujú. Y esperemos que el Venecia no baje. También te digo, mandar un ánimo a todos Esperemos. los aficionados del Venecia, que resulta que hay bastantes. O sea, en habla hispana hay unos cuantos. ¿Para qué mentir? También por la ropa. Yo creo que sobre todo vuelven las camisetas de Serie A, pues, Bonitas. buenas, bonitas sobre todo. Que Bonitas, bonitas. se lo ocurran mucho, la Hmm. verdad. Hmm. Y nada, esto ha sido un poquito nuestro vídeo introducción. Seguramente el Sí, vídeo introducción más largo que hemos yo, hecho sobre un yo- equipo ascendido. aparte porque estoy yo y aparte me gustaría a mí cerrar con dos cosillas. Con dos cosillas. Bueno, el 10º y último punto que tenía en mi guión personal se titula Final Perfecto, que es, tras lograr ascenso y posteriormente el título, la ciudad entera se unió en un desfile de góndolas por los canales de Venecia para Ah, pues esto lograr, fue maravilloso. para, para celebrar un regreso a primera necesario para un fútbol como lo es el italiano. Jugadores, cuerpo técnico, afición, recorriendo toda la ciudad entre humo de los colores del club, banderas y miles de seguidores. Algo único en el fútbol europeo en cuanto a celebraciones. Un espectáculo visual. A mí esto me pareció impresionante. O sea, le ha dado un bofetón en la cara a todos los buses que van por carreteras. Sin duda, sin duda. Al final es algo único en el fútbol europeo esto. Pocas ciudades lo pueden recrear. Y ya, chicos, si me dejáis dar una conclusión final, flow editorial, ¿vale? Es una tesis final que tengo preparada, ¿vale? Y es... Perdonad que la lea, ¿vale? El Venezia no ascendió por tener estrellas. No ascendió por arrasar a los rivales. Ascendió por ser el mejor en constancia, equilibrio y entendimiento de la Serie B. La exigencia de esta competición. Tras el golpe del descenso en 2025, regresó a la Serie A como campeón, demostrando que los proyectos sólidos terminan imponiéndose a lo largo de 38 jornadas. Chicos, lo Te sabe, vamos, te vamos a poner a trabajar en lo que son redes sociales de sección corta. lo saben la vida en los canales, lo sabe el puente de Rialto, la Piazza San Marco y todos aquellos gondoleros que se levantan cada día para dar de comida a su familia y que saben, Rafa, que siempre calcio.